¿Sabías que el poder del dólar no nació del oro, sino de un acuerdo secreto de petróleo firmado en 1974? Durante más de 40 años, el gobierno de Estados Unidos negó que existiera, hasta que los documentos salieron a la luz. Y ahora, ese sistema que dominó la economía mundial empieza a cambiar. Si quieres entender la verdad detrás del petrodólar y lo que podría pasar con el dinero del mundo, quédate hasta el final de este video. Y si te gustan análisis claros y reveladores como este, suscríbete ahora mismo al canal, deja tu like, comparte este video y escribe tu opinión en los comentarios. Tu participación ayuda a que más personas conozcan lo que realmente está pasando. La historia tiene una extraña forma de repetirse y en este caso conviene prestar mucha atención durante los próximos minutos, porque lo que voy a explicar revela uno de los acuerdos más trascendentales y al mismo tiempo menos comprendidos de la historia financiera moderna. Un acuerdo sellado discretamente en 1974 entre Estados Unidos y Arabia Saudí. Un acuerdo tan delicado que el propio gobierno estadounidense negó su existencia durante más de 4 décadas. No fue hasta 2016 cuando la verdad salió a la luz. Un periodista presentó una solicitud bajo la Ley de Libertad de Información ante los archivos nacionales. Entre documentos olvidados desde la administración de Richard Nixon, apareció un cable diplomático confidencial. Ese documento confirmaba lo que durante años había sido tratado casi como una teoría. Y hoy, ese mismo acuerdo se está desmoronando lentamente. Las implicaciones son enormes. Afectan directamente al valor de cada dólar que usted tiene en el banco y, por extensión, a prácticamente todos los activos financieros del mundo. Esta es la verdadera historia del llamado petrodólar, no la versión simplificada que suele circular en redes sociales o en debates financieros superficiales. Hablamos de la historia real, respaldada por documentos oficiales, y, curiosamente, resulta mucho más compleja y más inquietante que el mito popular que la reemplazó. Empecemos desmontando ese mito. Probablemente haya escuchado una versión bastante conocida. En 1974, el presidente Richard Nixon y su influyente secretario de Estado, Henry Kissinger, habrían alcanzado un acuerdo secreto con Arabia Saudí. Según esa narrativa, los saudíes aceptarían vender su petróleo exclusivamente en dólares estadounidenses. A cambio, Washington garantizaría protección militar al reino. El resultado habría sido inmediato. Si todos los países necesitaban petróleo y todos lo necesitaban, entonces también necesitarían dólares para comprarlo. De esa manera, incluso después de que Estados Unidos abandonara el patrón oro en 1971, el dólar seguiría siendo la moneda dominante en el comercio mundial. Así habría nacido el sistema del petrodólar. Y hoy, según muchas voces, ese sistema estaría llegando a su fin porque Arabia Saudí estaría alejándose de ese acuerdo. Pero la realidad es más compleja. Esa historia no es completamente falsa, pero tampoco es completamente correcta. Y los detalles que suelen omitirse son precisamente los que cambian la interpretación de todo el sistema. Para entenderlo correctamente hay que retroceder a un momento crucial. El 15 de agosto de 1971. Esa noche, el presidente Richard Nixon apareció en televisión nacional para anunciar una decisión económica que cambiaría la arquitectura financiera global. Estados Unidos cerraba la llamada ventana del oro. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el sistema financiero internacional había estado organizado bajo el acuerdo de Bretton Woods. En ese sistema, el dólar estadounidense era el eje central de las finanzas globales, y lo era porque estaba respaldado por oro. El gobierno estadounidense garantizaba que cada dólar podía convertirse en oro a un precio fijo de $35 por onza. Las demás monedas del mundo, a su vez, estaban vinculadas al dólar. En términos prácticos, el dólar era prácticamente equivalente al oro. Esa convertibilidad era la razón por la cual los gobiernos extranjeros
estaban dispuestos a acumular dólares en grandes cantidades, confiaban en su valor, construían sus reservas y sus sistemas financieros alrededor de esa moneda. Pero todo eso cambió de forma abrupta en aquel anuncio televisado. Con una sola decisión, Nixon eliminó la convertibilidad del dólar en oro. A partir de ese momento, el sistema de Bretton Woods dejó de existir en la práctica. De la noche a la mañana, el fundamento de la confianza global en el dólar desapareció. Los gobiernos que durante décadas habían acumulado reservas en dólares se encontraron de repente con una moneda respaldada únicamente por la promesa política del gobierno estadounidense. En términos económicos, el dólar se había convertido en lo que se conoce como moneda fiduciaria, una moneda cuyo valor depende únicamente de la confianza en la autoridad que la emite. Y la historia muestra que las monedas fiduciarias, sin un respaldo estructural claro, rara vez mantienen estabilidad a largo plazo. Ese era el verdadero problema que Washington necesitaba resolver. El colapso de Bretton Woods en 1971 había dejado un vacío. Estados Unidos necesitaba urgentemente crear una nueva razón para que el resto del mundo siguiera necesitando dólares. Y ese nuevo fundamento acabaría encontrándose en un recurso esencial para la economía moderna, el petróleo. Después del embargo petrolero árabe de 1973, que cuadruplicó los precios del crudo y demostró el enorme poder geopolítico de Arabia Saudí, la administración Nixon comenzó a acercarse estratégicamente a Riad. En junio de 1974 tuvo lugar una reunión clave. Participaron Henry Kissinger, el secretario del Tesoro William Simon y el príncipe saudí Fahd. De ese encuentro surgió un acuerdo público, la Comisión Conjunta de Cooperación Económica entre Estados Unidos y Arabia Saudí. Oficialmente, el objetivo era promover la modernización económica del reino, facilitar transferencia tecnológica y desarrollar infraestructuras. Eso fue lo que se anunció al mundo, pero no fue toda la historia. Más tarde, en ese mismo año 1974, se alcanzó un acuerdo adicional, y este sí era completamente confidencial. Sus términos eran simples en apariencia, pero con consecuencias enormes. Estados Unidos proporcionaría a Arabia Saudí asistencia militar, armamento avanzado y garantías de seguridad. A cambio, Arabia Saudí asumiría dos compromisos fundamentales. Primero, vender su petróleo exclusivamente en dólares estadounidenses. Segundo, y este detalle es el que durante décadas permaneció prácticamente desconocido, reinvertir los enormes excedentes de dólares obtenidos por esas ventas de petróleo en bonos del Tesoro de Estados Unidos. En otras palabras, los llamados petrodólares regresarían directamente al sistema financiero estadounidense. Ese acuerdo nunca se anunció públicamente. Se mantuvo estrictamente entre ambos gobiernos. El público estadounidense no sabía de su existencia. La mayoría del Congreso tampoco. Durante más de 40 años permaneció enterrado en archivos oficiales, hasta que finalmente, en 2016, una solicitud de acceso a documentos bajo la Ley de Libertad de Información permitió que esos archivos vieran la luz. Y entonces quedó claro algo extraordinario. El sistema que había sostenido la dominancia global del dólar durante décadas había nacido de un acuerdo secreto que el propio gobierno estadounidense mantuvo oculto a sus ciudadanos durante más de 40 años. Conviene detenerse un momento en lo que esto significa realmente. El acuerdo que sustentó la dominancia global del dólar después del abandono del patrón oro fue, en esencia, un pacto confidencial que el propio gobierno de Estados Unidos mantuvo oculto a su población durante más de 4 décadas. Y para entender por qué ese acuerdo fue tan decisivo, hay que comprender el contexto energético y económico de la década de 1970. A mediados de esa década, Arabia Saudí ya se había consolidado como el mayor productor de petróleo del mundo.
Esto le otorgaba una influencia extraordinaria sobre el mercado energético global. Cuando Arabia Saudí decidió fijar el precio de su petróleo exclusivamente en dólares estadounidenses y aceptar únicamente dólares como forma de pago, creó una consecuencia inevitable para el resto del planeta. Cualquier país que quisiera comprar petróleo saudí debía, primero, conseguir dólares. China necesitaba dólares. Japón necesitaba dólares. Francia necesitaba dólares. India necesitaba dólares. En realidad, prácticamente todo el mundo industrial dependía de esa moneda para acceder al recurso más importante de la economía moderna, la energía. De esta forma, se generó una demanda estructural y permanente de dólares en el sistema financiero internacional. Y lo notable es que esta nueva demanda ya no tenía ninguna relación con el oro. El dólar había perdido su respaldo metálico, pero había adquirido algo diferente, un respaldo energético. No se trataba de un tratado formal, ni de un acuerdo internacional público. Era simplemente una realidad práctica del comercio mundial. No se podía comprar petróleo sin dólares. Y cuando otros miembros de la OPEP siguieron rápidamente el ejemplo saudí, algo que ocurrió en menos de un año, ese sistema se extendió a todo el mercado energético global. Para 1975, prácticamente todos los países de la OPEP ya estaban fijando el precio de su petróleo en dólares. El sistema del petrodólar estaba completamente establecido. Las implicaciones económicas para Estados Unidos fueron extraordinarias. Este sistema permitió a Washington mantener déficits persistentes durante décadas, gastar más de lo que ingresaba, financiar operaciones militares globales, programas sociales y grandes inversiones tecnológicas. Y todo ello con una ventaja que muy pocos países poseen, la capacidad de endeudarse a tipos de interés más bajos que el resto del mundo. Mientras otras economías enfrentaban restricciones fiscales severas, Estados Unidos podía financiarse con relativa facilidad. Todo ese privilegio descansaba sobre el mismo fundamento, la demanda global de dólares generada por el mercado energético. Esto es algo que Henry Kissinger comprendió con claridad estratégica, aunque pocas veces se explique de forma tan directa. El dólar ya no necesitaba respaldo en oro, siempre que estuviera respaldado por el petróleo. Y ese respaldo requería solo una condición fundamental: que los principales productores de petróleo del mundo siguieran fijando sus precios en dólares y aceptando únicamente esa moneda como pago. La lógica era simple pero poderosa. Quien controla la moneda en la que se fija el precio del petróleo, controla de facto la moneda de reserva del sistema internacional. Y quien controla la moneda de reserva global, controla también las condiciones bajo las cuales el mundo comercia, ahorra y se endeuda. Un ministro de finanzas francés, profundamente crítico con este sistema, lo describió con una frase que se volvió célebre: un privilegio exorbitante. Ese privilegio se construyó, esencialmente, sobre un acuerdo informal sellado en Riad y mantenido en secreto durante 40 años. Pero ahora conviene mirar hacia el presente, porque ese sistema, que durante décadas pareció inamovible, está empezando a experimentar cambios importantes. No se trata de una ruptura repentina. Se trata de algo más sutil, una erosión estructural que lleva años desarrollándose y que ahora empieza a acelerarse. Un hecho reciente resume perfectamente esta transformación. En 2024, Arabia Saudí se unió oficialmente al bloque BRICS. Puede parecer un simple movimiento diplomático, pero en realidad es un acontecimiento de gran significado estratégico. El mismo país cuyo acuerdo petrolero ayudó a consolidar la dominancia financiera de Estados Unidos, ahora se está alineando con un grupo de economías cuyo objetivo declarado es reducir la dependencia del dólar en el comercio internacional. Las señales de este cambio ya habían empezado a aparecer antes.
En 2023, durante el Foro Económico Mundial celebrado en Davos, el ministro de Finanzas saudí declaró públicamente que el reino estaba abierto a realizar transacciones petroleras en monedas distintas al dólar, entre ellas el euro e incluso el propio rial saudí. Pero el movimiento más interesante tal vez sea otro. Arabia Saudí también se ha unido al proyecto M-Bridge, una plataforma internacional de liquidación de pagos basada en monedas digitales. Este sistema ha sido desarrollado en cooperación con China, Hong Kong, Emiratos Árabes Unidos y Tailandia, y su objetivo es permitir transferencias financieras internacionales completamente fuera de la red SWIFT, la infraestructura que durante décadas ha sostenido el sistema financiero dominado por el dólar. En términos simples, se trata de construir rutas alternativas para el comercio internacional que no dependan necesariamente de la moneda estadounidense. Un ejemplo concreto de este cambio ocurrió en noviembre de 2023. En esa ocasión, China utilizó yuan digital para comprar aproximadamente $90 millones en petróleo a través de la Bolsa de Petróleo y Gas Natural de Shanghái. Puede parecer una operación pequeña dentro del enorme mercado energético global, pero el simbolismo es evidente. Se están probando nuevos mecanismos, se están abriendo nuevas rutas financieras, y poco a poco, el sistema que durante medio siglo garantizó la centralidad del dólar comienza a mostrar señales de transformación. Ahora bien, es importante no caer en interpretaciones exageradas. Nada de lo que está ocurriendo significa que el sistema del petrodólar vaya a desaparecer de la noche a la mañana. El dólar sigue siendo, con diferencia, la moneda dominante en el comercio energético mundial. Actualmente, alrededor del 80% del comercio global de petróleo todavía se realiza en dólares estadounidenses. Arabia Saudí, además, mantiene aproximadamente $144.000 millones en bonos del Tesoro de Estados Unidos, y en los últimos años incluso ha aumentado esas posiciones. A esto se suma otro elemento fundamental. El rial saudí continúa vinculado al dólar mediante un tipo de cambio fijo. Esa relación crea un fuerte incentivo estructural para mantener vínculos financieros estrechos con la moneda estadounidense y, desde una perspectiva práctica, reemplazar al dólar como moneda principal del comercio petrolero presenta enormes dificultades. Por ejemplo, el yuan chino no es una moneda completamente convertible en los mercados internacionales. Además, no existe todavía un mercado profundo y altamente líquido de activos denominados en yuan que pueda absorber los enormes excedentes financieros generados por los exportadores de petróleo. Durante más de 50 años, el mercado de bonos del Tesoro estadounidense ha cumplido precisamente esa función: proporcionar un lugar seguro y líquido donde los países productores de energía pueden invertir sus excedentes. Ese tipo de infraestructura financiera no se construye de la noche a la mañana, pero aquí es donde muchos análisis simplistas, tanto optimistas como pesimistas, se equivocan. La cuestión realmente importante no es si el dólar será reemplazado de forma repentina. La verdadera cuestión es mucho más gradual. ¿Qué ocurrirá con las condiciones financieras de Estados Unidos si la proporción del comercio petrolero realizada en dólares comienza a disminuir lentamente? Imaginemos un escenario en el que esa cuota pasa del 80% actual al 60%, o incluso al 40% en las próximas 2 décadas. Puede parecer un cambio moderado, pero en economía global, el margen es precisamente donde se acumulan los efectos más significativos. Durante décadas, el sistema del petrodólar proporcionó a Estados Unidos algo que los economistas describen como privilegio de señoreaje a escala global. En términos simples,
Cuando el resto del mundo necesita dólares para comprar petróleo, esos países deben obtener esos dólares de alguna manera. Pueden ganarlos a través del comercio o pedirlos prestados en los mercados financieros. En ambos casos, el resultado es el mismo: una demanda constante de activos denominados en dólares. Y esa demanda ha mantenido históricamente los tipos de interés estadounidenses más bajos de lo que serían en condiciones normales. Ahora bien, si esa demanda estructural comienza a reducirse, incluso ligeramente, las consecuencias pueden ser significativas. Cada punto porcentual de menor demanda global de dólares implica que los costes de financiación de Estados Unidos podrían subir un poco más de lo previsto. Puede parecer un ajuste pequeño, pero cuando se aplica a una deuda federal que supera los 36 billones de dólares, incluso pequeñas variaciones en los tipos de interés pueden convertirse en un problema de dimensiones colosales. En realidad, hablamos de cientos de miles de millones o incluso billones de dólares adicionales en costes financieros a lo largo del tiempo. Y aquí aparece un patrón histórico que conviene tener muy presente. A lo largo de la historia moderna, todas las monedas que han ejercido como reservas globales han terminado siendo reemplazadas. No ocurrió de manera abrupta, no fue el resultado de un único evento dramático, más bien se trató de un proceso lento de erosión. Un buen ejemplo es la libra esterlina británica. Durante gran parte del siglo XIX y principios del siglo XX, la libra fue la principal moneda de reserva del sistema financiero mundial. Sin embargo, su declive no ocurrió de repente. Fue un proceso gradual provocado por varios factores: el enorme endeudamiento acumulado por el Reino Unido durante las dos guerras mundiales, el ascenso económico de Estados Unidos y la progresiva desaparición del sistema colonial que había sostenido el comercio global denominado en libras. La libra no colapsó. Simplemente fue perdiendo relevancia año tras año, hasta que llegó el momento en que dejó de ser el pilar central de las finanzas internacionales. Hoy, algunos analistas observan señales de que el dólar podría estar entrando en un proceso similar. No se trata de un colapso inminente, se trata más bien de una reducción gradual de su dominancia. Y para un país cuya arquitectura fiscal se ha construido durante décadas sobre los privilegios asociados a emitir la moneda de reserva global, ese ajuste puede resultar incómodo. Podría significar tipos de interés estructuralmente más altos, presiones inflacionarias más difíciles de controlar y una moneda cuya demanda internacional ya no sea tan automática como en el pasado. Existe incluso una cierta ironía histórica en todo esto. En 1971, Nixon cerró la ventana del oro y puso fin al sistema de Bretton Woods. 3 años después, Estados Unidos sustituyó el respaldo del oro por el respaldo del petróleo mediante un acuerdo secreto que el público no conocería hasta más de 40 años después. Hoy, ese mismo respaldo energético empieza lentamente a debilitarse, en parte debido a factores muy similares a los que provocaron el colapso del sistema anterior: niveles elevados de deuda, déficits persistentes y el ascenso de nuevas potencias económicas que ya no están dispuestas a aceptar sin más las reglas del sistema existente. La historia, como suele decirse, gira en círculos. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿qué significa todo esto para el ciudadano común? Lo primero que conviene observar es el comportamiento de los bancos centrales. En los últimos años, estas instituciones han estado comprando más de 1,000 toneladas de oro al año. No se trata de una decisión emocional ni de una teoría conspirativa, se trata de un cálculo estratégico. Si la ventaja estructural del dólar como moneda dominante en el comercio energético empieza a reducirse, entonces el valor real de las reservas denominadas en dólares puede volverse más incierto.
En ese contexto, el oro, que históricamente ha preservado su poder adquisitivo durante cambios de régimen monetario, vuelve a adquirir relevancia. Ya ocurrió durante el colapso del sistema de Bretton Woods, también durante el declive de la libra esterlina. A lo largo de la historia financiera moderna, el oro ha demostrado una notable capacidad para conservar valor durante transiciones monetarias. La segunda cuestión importante tiene que ver con las materias primas. Si el petróleo y otros recursos comienzan a negociarse parcialmente en monedas distintas al dólar, el mecanismo que tradicionalmente contenía ciertos movimientos de precios podría cambiar. En un entorno donde la demanda estructural de dólares sea menor, los precios de la energía, los metales y los productos agrícolas podrían comportarse de forma diferente. Las empresas vinculadas a estos sectores, productores de energía, compañías mineras, exportadores agrícolas, podrían ver alterada la dinámica de sus ingresos y el valor de sus activos. Por último, es fundamental entender el horizonte temporal. Esto no es una crisis inmediata. El sistema del petrodólar no va a desaparecer mañana. Arabia Saudí no va a anunciar de repente que todo su petróleo se venderá exclusivamente en yuanes. Las transiciones monetarias globales son procesos largos, estructurales y generacionales, pero precisamente por eso son importantes, porque cuando finalmente se vuelven evidentes para todo el mundo, los mercados financieros ya han reaccionado, los activos ya han sido reajustados, y quienes comprendieron antes la dirección de los cambios suelen ser quienes mejor se posicionan. Así que la pregunta que queda sobre la mesa es sencilla. Ahora que conocemos la historia real del petrodólar, el acuerdo secreto de 1974, el privilegio financiero que generó y las señales de transformación que empiezan a aparecer, ¿cuál cree usted que es el aspecto más importante que deberían entender quienes mantienen sus ahorros en dólares? Porque comprender estas dinámicas no es solo un ejercicio académico. Es una forma de anticipar hacia dónde puede dirigirse el sistema financiero global en las próximas décadas. Manténgase informado, manténgase atento y, sobre todo, manténgase por delante de los acontecimientos.